Nuevamente buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo concerniente a la cuarta P que está dentro de lo que es la gestión de proyectos. Esta P está orientada hacia lo que es la planificación. Básicamente la planificación es un elemento o una actividad muy importante dentro de toda gestión de proyectos. La planificación de proyectos muchas personas ¿sí? confunden con simplemente hacer un cronograma de actividades. ¿Sí? Cuando esto es mucho más que que hacer un simple cronograma de actividades, ¿no? Sino la planificación básicamente busca planificar, como dice su nombre, desde todo punto de vista un proyecto, no solamente desde el punto de vista tiempo, sino también desde el punto de vista recursos, tanto recursos humanos, tecnológicos, materia prima, recursos económicos, y desde el área de lo que es la ingeniería de software, desde los diferentes puntos de vista de los recursos software, recursos hardware, ¿sí? El recurso humano, el recurso económico, todo lo que nosotros vamos a necesitar también, ¿no? Para poder encarar el proyecto que nosotros estamos queriendo emprender. Considerando eso, la planificación, ¿qué es en realidad? Es un intento, ¿sí? Por determinar cuánto dinero, esfuerzo, recursos y tiempo, ¿sí? nosotros requerimos para poder encarar el proyecto. ¿Sí? Entonces habíamos visto, como les decía hace un momento, que la planificación no es solamente hacer un cronograma de actividades, implica mucho más que eso. Implica determinar, ¿sí? Cuánto de dinero, cuánto van a ser los costos, cuánto de esfuerzo se va a necesitar en términos tiempo y productividad del equipo de desarrollo que va a encarar el proyecto, los recursos, tanto humanos, tecnológicos, ¿sí? económicos, y obviamente tiempo se va a necesitar para desarrollar el proyecto que nosotros queremos encarar. ¿Qué se obtiene resultado de esta planificación? ¿Sí? Vamos a obtener un plan completo. Un plan que nos va a permitir tener una idea general del proyecto, una idea global del proyecto. ¿Sí? En un resultado de esto podemos obtener incluso una tabla que muchos lo conocen como un marco lógico, en la cual nosotros vamos a encontrar un resumen completo del proyecto. Este marco lógico nos va a permitir, ¿no? como una herramienta, y obvio, cabe resaltar que el marco lógico es una herramienta que se utiliza no solamente dentro de la ingeniería de software, es bastante utilizada en varias profesiones. Varios profesionales utilizan esta herramienta para poder hacer planificación. Es una herramienta muy importante y bastante completa para hacer gestión de proyectos. ¿Sí? Resultado de nuestro marco lógico vamos a obtener una tabla, una matriz que nos va a permitir tener una idea de las tareas, del por qué se quiere implementar el proyecto, de las acciones que se van a seguir, de los costos, del esfuerzo, del tiempo, de cómo evaluar, de cómo hacer seguimiento al proyecto que estamos encarando. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de planificación? Proporcionar un marco de trabajo, es decir, un esqueleto, un soporte científico que nos permita, sí, por un lado, establecer estimaciones razonables de costo y planificación desde el punto de vista tiempo y recursos humanos que se necesita para el proyecto, ¿sí? Entonces es un marco de trabajo, es el soporte sobre el cual nosotros nos vamos a ir guiando en la ejecución del proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir para poder encarar los diferentes pasos dentro de lo que es la planificación? Es importante primero determinar el ámbito del proyecto, es decir, qué cosa yo quiero lograr, qué quiero alcanzar. Y si recuerdan, la última herramienta que habíamos visto era nuestro árbol de objetivos. En este árbol de objetivos nosotros podemos identificar el ámbito del proyecto, la meta, el qué quiero yo lograr con el proyecto. ¿Sí? Gracias a eso, nosotros podremos describir un conjunto de pasos, ¿sí? Un conjunto de acciones a seguir para poder lograr esa meta o ese objetivo, ¿sí? Y en función a eso es que nosotros vamos a empezar a identificar o a ejecutar ese conjunto de pasos que me van a permitir realizar la planificación, ¿sí? Obviamente todos estos basados y guiadas en una estimación, ¿no? de una línea base. Es importante cuando nosotros vayamos a ver en nuestro siguiente tema, por ejemplo, que está orientado específicamente al estudio de factibilidad y vialidad,
¿sí? Poder establecer una línea base sobre la cual nosotros vamos a poder hacer nuestras estimaciones, sobre todo desde el punto de vista económico, ¿sí? Al momento de nosotros querer planificar un proyecto, debemos establecer, ¿sí?, un conjunto de recursos que se van a necesitar para el proyecto. Recursos tanto humanos, recursos tanto software, ¿sí? Incluso, ¿no? Aquí cuando nosotros vayamos a establecer los recursos software, tenemos que hablar desde el lenguaje de programación, el sistema operativo, mi gestor de base de datos y demás herramientas que yo vaya a utilizar para poder desarrollar, implementar el software, como también recursos hardware, es decir, qué equipos desde el punto de vista técnico nosotros vamos a recomendar con un conjunto de características mínimas o características óptimas que se necesitan para que el proyecto se implante y una vez implantado este pueda funcionar de la mejor forma posible, ¿sí? Cuando hablamos de recursos hardware y software, tenemos que hablar de la eficiencia desde el punto de vista de la selección de los equipos, tanto hardware como de los de las características en software que se necesita para el proyecto. Miren, aquí ya estamos hablando desde el punto de vista técnico de todo lo que nosotros vamos a necesitar, recursos hardware y recursos software orientados específicamente al sistema que se va a desarrollar. Y en función a esto, obviamente, la institución decidirá si va a invertir, ¿no?, en la compra de esos equipos, en las licencias del software que se requiera, o tal vez el software que yo voy a necesitar no necesita licencias, es libre, por tanto ahí se está ahorrando también, ¿no?, una inversión económica a la institución. O tal vez la institución ya cuenta con los equipos en función a la lista de requerimientos que nosotros le hemos dado en lo concerniente al hardware, y él verifica que ya cuenta con ese hardware. Por tanto, ya no necesita invertir en lo que va a ser las computadoras, el equipo necesario para que entre en funcionamiento el proyecto una vez implementado. Y lo único que tendrá que ver es cuánto va a invertir por el desarrollo de ese sistema, cuánto va a invertir en el recurso humano que va a encarar ese proyecto. Miren, estamos hablando de una planificación, por un lado, desde el punto de vista económico, ¿sí? Y por otro lado, también tenemos que hablar de una planificación desde el punto de vista esfuerzo y tiempo. Para poder hablar de lo que va a ser esa planificación desde el punto de vista esfuerzo y tiempo, ahí sí nosotros vamos a echar mano de una herramienta, sí, que ustedes ya conocen y ya la han aprendido a utilizar de esa investigación operativa, que es la elaboración de nuestra red de nodos y la determinación de una ruta crítica. Esta ruta crítica nosotros la vamos a emplear, ¿sí?, orientado a nuestro proyecto, en función a las actividades que nosotros vamos a organizar de acuerdo al proceso que vamos a seguir, de acuerdo al método, a la metodología que haya decidido yo emplear para mi proyecto, ¿sí? Si recuerdan, también la semana pasada habíamos visto y habíamos recordado las diferentes estrategias y metodologías en función a los diferentes enfoques, ya sea estructurado, orientado a objetos, que se tienen en el mercado de análisis y diseño para poder encarar el modelado de un proyecto, para poder encarar un proyecto de desarrollo de software. Esa metodología, esa estrategia de desarrollo será quien nos brinde esta lista de actividades que nosotros vamos a seguir, ¿sí? Y de acuerdo a esas actividades es que nosotros vamos a formular nuestra red de nodos. Y para cada una de esas actividades debemos estimar el tiempo de desarrollo de cada uno de ellos, ¿sí? Y de acuerdo a esto vamos a aplicar el algoritmo de la ruta crítica y vamos a obtener qué actividades pertenecen a la ruta crítica y no se pueden retrasar. ¿Eso qué significa? Todas aquellas actividades que pertenecen a nuestra ruta crítica no pueden retrasarse ni un solo día, porque si se retrasa una de ellas se va a retrasar la entrega total del proyecto. También vamos a identificar qué actividades sí van a tener cierta holgura, es decir, van a tener un lapso, ¿no?, de retraso, pero tampoco se pueden retrasar para siempre. Van a tener un tope de retraso, una cantidad de días o semanas en los cuales se puede retrasar sin afectar la culminación completa del proyecto. Miren, muchas veces nosotros hacemos nuestro cronograma a ojos de buen cubero, como dicen, ¿verdad?, en términos comunes.
¿sí? Pero no, nosotros como somos ingenieros tenemos que tener una planificación desde el punto de vista temporal mucho más técnico. Y para eso vamos a utilizar esta, este algoritmo de la ruta crítica, que después se va a ver plasmado obviamente en un diagrama Gantt, ¿sí? Que ustedes están acostumbrados a realizar, que es un cronograma de actividades, pero obviamente que tiene que tener una relación estrecha, ¿sí? Con la red de nodos que hemos trabajado anteriormente, ¿sí? Y obviamente este nos va a permitir hacer seguimiento y nos va a permitir organizar desde el punto de vista tiempo incluso el proyecto que estamos encarando, ¿sí? Miren, este es un resumen de lo que vamos a ver respecto a lo que es planificación. Entonces, para empezar a hablar básicamente de, perdón, está bien en mi pantalla, de lo que es la planificación de proyectos, vamos a comenzar con nuestra primera herramienta útil, ¿no? Para poder realizar planificación, ¿sí? ¿Cuál es esta herramienta? La herramienta, como hace un momento habíamos mencionado, se conoce con el nombre de la matriz del marco lógico. Esta matriz nos va a brindar, como habíamos dicho hace un momento, un marco de referencia. Nos va a brindar un esquema de trabajo, ¿sí? ¿Qué es la matriz del marco lógico? Como dice su nombre, es una herramienta para facilitar el proceso de construcción de las fases de los proyectos. ¿Cuál es el propósito de esta matriz? Por un lado, brindar estructura al proceso de planificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque me brinda una herramienta que tiene un conjunto de pasos a seguir y gracias a eso yo voy a poder hacer una buena planificación. Y además es una herramienta bastante completa. 2. Me permite comunicar información esencial del proyecto. Aquí, en esta matriz, en esta tabla, yo voy a poder encontrar toda una información, toda la información necesaria de mi proyecto. Es un resumen bastante completo. Me permite encontrar un plan completo del proyecto. ¿Qué ventajas tiene? Por un lado, aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y sirve para reducir ambigüedades. Al decir que me brinda una terminología uniforme, eso quiere decir que si yo realizo una matriz del marco lógico para un proyecto de desarrollo de software, voy a poder entender también una matriz del marco lógico que se desarrolla, no sé, por un ingeniero civil, por un trabajador social. No sé, no se olviden que la matriz del marco lógico es una matriz que puede ser aplicada a cualquier tipo de proyectos. Por tanto, es fácil de comprender, es aplicable a diferentes tipos de proyectos, ¿sí? Y nos sirve para facilitar o reducir las ambigüedades, es decir, es bastante claro y es bastante concreto, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, suministra información, dice, para organizar, preparar en forma lógica el plan de ejecución del proyecto. Aquí vamos a encontrar una idea bien clara y concreta de las líneas de acción que vamos a seguir, cómo vamos a hacer seguimiento a esas acciones que se han planificado, cómo vamos a hacer una evaluación y ver qué es lo que estoy logrando yo luego con el proyecto. Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto. Por eso les decía que es una herramienta bastante completa. ¿Por qué? Nos permite organizar, preparar, nos permite realizar, ¿sí?, un monitoreo a la ejecución y además evaluar el proyecto. Miren, es una herramienta bastante completa. Por eso es importante que la aprendan a elaborar, ¿no? En resumen, habíamos dicho que es la matriz del marco lógico es una herramienta que se utiliza tanto en la etapa de la concepción de un proyecto, también en la etapa del diseño, en la etapa de ejecución, seguimiento y evaluación. Es una herramienta que nosotros la podemos utilizar en cualquiera de las etapas de un proyecto. Y miren, es bastante útil. Debe ser revisada, modificada y mejorada en todo momento, ¿sí? Tanto en el diseño, en la ejecución. ¿Cómo se realiza esta matriz? Básicamente, como dice su nombre, una matriz, ¿sí? Está conformada por la intersección de un conjunto de filas y columnas, ¿verdad? ¿Sí? Donde estas intersecciones van a formar un conjunto de celdas que tienen un determinado objetivo. Básicamente nosotros vamos a encontrar aquí 4 columnas por 4 filas. Y es decir, que vamos a tener alrededor de 15 a 16 celdas a ser llenadas, ¿sí? La primera columna
¿sí? Que tiene el nombre del resumen narrativo, nos brinda una idea general del proyecto. ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Qué resultados se van a obtener? ¿Y cuáles van a ser las acciones o el plan de acción que nosotros vamos a seguir para encarar ese proyecto? ¿Sí? La segunda columna, que son los supuestos que nos permiten establecer un conjunto de condiciones necesarias, de actividades necesarias que se tienen que dar en el entorno del proyecto para que estos luego a nosotros nos ayuden a alcanzar los diferentes objetivos, metas y resultados que queremos lograr con el proyecto. ¿Sí? La secuencia de llenado de lo que es una matriz del marco lógico tiene el siguiente orden para poder irse llenando. Primero, les decía, la primera columna, el resumen narrativo. ¿Sí? Este resumen narrativo, como les decía hace un momento, nos permite identificar una idea o un resumen del completo del proyecto. Por un lado está el objetivo general o el fin. ¿Qué voy a desarrollar y para qué lo estoy haciendo? Sobre todo aquí, ¿para qué? ¿Qué cosa quiero lograr yo con la implementación de este proyecto en función al objetivo general que se ha planteado? La siguiente celda a llenar es el propósito. ¿Qué quiero lograr? ¿Sí? ¿Qué tipo de proyecto voy a desarrollar? Pero sin perder de vista, ¿sí?, los objetivos específicos que me van a ayudar a mí a alcanzar el propósito del proyecto. ¿Sí? Estos objetivos específicos se van a ver plasmados como un conjunto de resultados, que es nuestra tercera celda a llenar, y que se conoce como los componentes, es decir, todos los subsistemas, iteraciones, release, no sé, que van a formar parte del proyecto y son resultados tangibles que se van a ver en el proyecto. ¿Sí? Y una vez que yo haya terminado esos subsistemas, obviamente me van a permitir alcanzar el propósito del proyecto, y una vez que ese proyecto se ponga en funcionamiento, me van a ayudar a alcanzar el fin, el para qué ha sido desarrollado ese proyecto. ¿Sí? Para poder lograr estos componentes debemos llenar lo que van a hacer o establecer, ¿no?, lo que va a ser mi plan de acción o mi conjunto de actividades que yo voy a organizar para que cada uno de esos subsistemas, cada una de esas iteraciones se vean plasmadas en la realidad, ¿verdad? Este plan de acción va a estar obviamente de la mano de lo que es la metodología, la estrategia que yo haya decidido utilizar para mi proyecto. Si he decidido trabajar con RUB, aquí estarán el conjunto de fases y modelos que se desarrollan, ¿no?, en el RUB. Si he decidido trabajar con UE, aquí estarán las etapas, las fases del RUE con el UE, con sus diferentes diagramas. Si he decidido trabajar con Scrum, aquí estará mi conjunto de etapas del Scrum y qué diagramas voy a trabajar. En este plan de acción va a estar todas las acciones que vamos a seguir, todo lo que vamos a planificar, realizar, ¿no?, todas mis actividades, ¿sí? Obviamente guiadas por la metodología que he decidido yo emplear para mi proyecto o las metodologías. No se olviden también que habíamos dicho que nosotros podemos combinar metodologías o no, ¿verdad? Una vez que nosotros hayamos llenado estas 4 primeras celdas, tenemos que ponernos a analizar una relación causal de estos 4 elementos. Una relación causal que va de abajo hacia arriba. ¿Eso qué significa? Que yo me voy a poner a analizar que todas las acciones que yo he pensado o he organizado realizar me van a permitir alcanzar cada uno de los componentes identificados en el proyecto. Si todas estas acciones que he planificado con Scrum, con RUB, con UE, no sé, con la metodología que haya elegido, me van a permitir obtener mis diferentes iteraciones, mis diferentes subsistemas, mis requerimientos, ¿no?, lo que esté plasmando aquí en mis componentes. Y si estos componentes enlazados me van a lograr alcanzar el objetivo, el propósito del proyecto, que es obviamente desarrollar algún tipo de sistema. Y si el sistema, una vez implementado después de aquí a 3 meses, 1 año, no sé, voy a poder lograr el fin del proyecto, es decir, el para qué yo he desarrollado ese proyecto. No se olviden que cuando habíamos hablado del árbol de objetivos, ¿sí?, habíamos visto que todo proyecto tiene una razón de ser. Es decir, un para qué. Un para qué yo estoy desarrollando ese proyecto. Y un para qué generalmente está muy relacionado con la razón, la causa, el problema que se quiere ir a atacar con ese proyecto.
Por tanto, del árbol de objetivos que nosotros hemos trabajado en función a los problemas identificados en un árbol de problemas, es que nosotros identificábamos que, si recuerdo, un objetivo general y un conjunto de objetivos específicos, o también plasmados como subsistemas, iteraciones o requerimientos. Esos dos elementos de nuestro árbol de objetivos nos van a permitir llenar estas dos primeras celdas. La celda número 1, ¿sí?, con el para qué. La celda número 2 con mi objetivo general. E incluso la celda número 3 que con los componentes, subsistemas, iteraciones, release, como quieran ustedes llamarle de acuerdo a la metodología que se haya decidido trabajar. Entonces, básicamente partimos del árbol de objetivos para empezar llenando nuestras primeras 3 celdas. Una vez llenadas esas celdas, vamos a llenar la cuarta celda gracias a la determinación de la estrategia con la que vamos a trabajar. Si va a ser Scrum, va a ser RUB, va a ser UE, va a ser, no sé, AUP, va a ser XP, con qué metodología yo voy a trabajar, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a llenar el plan de actividades. Una vez verificado esta relación causal, ¿no?, de abajo hacia arriba, la quinta actividad, es decir, la quinta acción, y habiendo verificado que no me falta ninguna actividad para poder lograr mis componentes, que he identificado adecuadamente mis subsistemas, mis requerimientos para poder lograr el objetivo del proyecto, y que el objetivo realmente me va a ayudar a alcanzar, ¿no?, un determinado fin en la institución, una determinada meta, un impacto que yo busco, recién paso a llenar mi columna de supuestos, ¿sí?, siguiendo la misma relación de abajo hacia arriba, por eso está la flechita. Yo voy a empezar a llenar los supuestos a nivel de actividades en esta celda, los supuestos a nivel de componentes y los supuestos a nivel de propósito. Los supuestos a nivel de fin no se llenan. Esta es la única celda en el marco lógico que no se llena. Ahora ustedes me dirán, Inge, ¿y qué son los supuestos? En realidad los supuestos son condiciones necesarias, como dice ahí. Son actividades, ¿sí?, que yo necesito que se cumplan para que cada uno de los componentes, actividades, ¿no?, plasmados, incluso el objetivo en general, pueda ayudarme a alcanzar el fin, el impacto para el cual ha sido pensado el proyecto. Las condiciones necesarias o los supuestos a nivel de actividades, si van a ser diferentes a los supuestos a nivel de componentes, como también a nivel de propósitos, ¿sí? Para poder identificar estos supuestos es importante aprender a identificar riesgos, porque básicamente un supuesto es un riesgo expresado de manera afirmativa, es decir, es un riesgo que yo, como proyectista, asumo que ese riesgo no se va a dar. Es una condición necesaria para que el proyecto siga avanzando, ¿sí? Siguiente paso a llenar, vamos a entrar en detalle celda por celda, ¿no?, para poder explicar un poquito más. La siguiente columna a llenar son los indicadores, ¿sí? Al igual que en este caso, si ustedes se fijan aquí, no hay un orden específico. Yo puedo llenarlo en el orden que ustedes deseen, las celdas de mi columna de indicadores. Si les es más cómodo, lo pueden llenar de abajo hacia arriba, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Qué son los indicadores? Son variables que me van a permitir a mí poder realizar evaluación y seguimiento a mi proyecto. Los indicadores son metas medibles, son variables que yo voy a poder medir y gracias a las cuales yo voy a poder evaluar tanto el objetivo general, los objetivos específicos, los resultados, ¿sí?, para poder hacer un seguimiento. Me va a permitir hacer una evaluación de todos estos resultados que se están alcanzando. Obviamente esto orientado a lo que es la evaluación y el seguimiento de los proyectos, ¿no? Una vez que yo haya llenado mis indicadores, pasamos a llenar lo que van a ser las fuentes o los medios de verificación. Estos medios de verificación también se llenan a nivel de componentes, a nivel de propósito y a nivel de fin. Como dice su nombre, un medio de verificación es una fuente que me permite demostrar que cada una de las acciones, componentes, actividades y demás que se han planificado realmente se han ejecutado, ¿sí? Si yo he dicho que se ha realizado el modelado de un proyecto, entonces aquí en los medios de verificación tienen que estar los diagramas. Si he dicho que se ha programado un subsistema, entonces dentro de los componentes tiene que estar el software,
¿no? El ejecutable, por lo menos, de ese subsistema. Si yo he dicho que he terminado el proyecto y he desarrollado el software, tiene que estar su medio de verificación, que va a ser el ejecutable, el código fuente de ese sistema, su base de datos, su documentación, todo lo que me demuestre que ese sistema y esas actividades se han cumplido tal y cual se han planificado en la columna del resumen narrativo. ¿Sí? En pocas palabras, es toda la documentación que viene a respaldar el proyecto. ¿Sí? Perfecto. Por ejemplo, si yo digo que he hecho una encuesta, tiene que estar ahí mi cuestionario y los resultados. Si he dicho que he hecho una entrevista, tiene que estar mi cuestionario y las respuestas contestadas, ¿verdad? Si he dicho que he hecho el estudio de factibilidad, tiene que estar ahí toda la documentación que me demuestre el estudio de factibilidad. Si he dicho que he comprado un equipo, tiene que estar la factura de la compra del equipo más el inventario del producto que se ha comprado, ¿verdad? Todo eso tiene que estar detallado en los medios de verificación. Las dos últimas celdas, que son recursos y presupuesto, por lo pronto no lo vamos a llenar. ¿Por qué? La celda recursos constituye el resumen de nuestra factibilidad técnica. En esta celda se coloca un resumen de todos los recursos hardware y software que se necesita para el sistema. ¿Esto qué significa? La lista de requerimientos para los computadores, desde el punto de vista hardware, y los dispositivos que yo necesite, si necesito dispositivos de red, si necesito de rastreo, dispositivos especiales, no sé. Y recursos softwares, el detalle, ¿sí?, de todos los recursos software que necesito, desde un sistema operativo, un lenguaje de programación, una herramienta de programación, un manejador de base de datos, todo lo que yo necesite debe estar aquí. Y eso no lo vamos a llenar todavía, ¿por qué? Porque lo vamos a ver en nuestro siguiente tema de manera específica, porque es bastante amplio, ¿sí? La última celda es presupuesto, que es el resumen de nuestro estudio de factibilidad económica. Aquí se debe encontrar, ¿sí?, una vez que aprendamos a hacer el estudio de factibilidad económica, vamos a encontrar una tabla resumen. Y esa tabla resumen se la llena aquí, ¿sí? Vamos a ver cuánto va a ser el costo total del proyecto, cuánto debe invertir la institución, ¿sí?, como su capital de inversión para desarrollar ese proyecto. Porque al momento de encarar un proyecto, la institución tiene que pensar que va a gastar en hardware, que va a gastar en software, que va a gastar en recurso humano, porque tiene que pagarle al profesional que está programando, que está desarrollando ese software. Sí, e incluso que va a tener otros gastos más, tendrá que comprar tal vez licencias, dominios, no sé, ¿no? Tal vez internet, un dominio para internet, tiene que alojar su página en un host, no sé, ¿verdad? Entonces todo eso hay que considerar. Y ese resumen de gastos de capital que se necesita debe estar colocado aquí, en mi celda presupuestos. Que tampoco lo vamos a llenar por ahora, ¿no? En el ejemplo que vamos a trabajar, estas dos únicas celdas no las vamos a llenar porque las vamos a ver primero esos dos puntos en nuestro siguiente tema, que es medición y estimación de métricas orientado a lo que va a ser el estudio de factibilidad y rentabilidad. ¿Sí? Una vez que nosotros hayamos llenado el resto de celdas, ¿sí?, por como dice ahí sus numeritos, ¿sí?, ya vamos a tener concretado nuestro marco lógico, como un resumen de todo lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a ir viendo específicamente cómo debemos ir llenando cada una de estas celdas, ¿sí? El fin, que era la celda número 1, ¿sí?, a llenarse en esta matriz, dice, ¿no?, su nombre. El fin expresa la solución del problema que ha sido diagnosticado. Es decir, que gracias a nuestro árbol de problemas que habíamos trabajado y el árbol de objetivos, hemos encontrado en el árbol de problemas una causa, un por qué se quiere desarrollar un proyecto. Gracias a esa causa, a esa debilidad, a esa necesidad, ha nacido la razón de ser de un proyecto, ¿verdad? Esa razón de ser, ¿sí?, hace que nazca la idea de un proyecto que viene a ser la solución a ese problema. Básicamente, el fin es eso, esa solución que yo quiero lograr, ¿sí?, de esa necesidad en función al problema o al proyecto que yo estoy planteando. Entonces, básicamente, el fin es el para qué del proyecto que estamos encarando. Pero, ojo, es muy importante delimitar el grado en el que el proyecto va a contribuir a dicho fin. Hoy en día se han dado cuenta mucha gente que los proyectos, muchas veces la mayor parte de ellos son integrales. ¿Eso qué significa?
que por sí solos no constituyen la solución al problema. Generalmente para atacar un problema que se ha identificado en una institución, en la sociedad, esta solución va a partir desde diferentes aristas. Es una solución integral, la mejor, ¿no? Por un lado, pueden intervenir ingenieros de sistemas, pueden intervenir los ingenieros de otra área, pueden intervenir profesionales del área de salud, del área social. Generalmente la solución para que un problema sea realmente erradicado es un proyecto integral. Entonces, nosotros como ingenieros de sistemas tenemos la obligación de delimitar hasta dónde nosotros con el proyecto que estamos proponiendo vamos a contribuir a solucionar el problema que hemos encontrado en esa institución o en un segmento de la población para el cual nosotros estamos queriendo desarrollar un determinado tipo de software o un determinado tipo de proyecto. ¿Por qué es importante delimitar este fin? Porque gracias a esa delimitación yo voy a poder evaluar el proyecto y además también voy a poder permitir a otras áreas de formación científica aportar también desde su formación a encontrar una solución mucho más integral. ¿Sí? El proyecto, les decía hace un momento, en sí mismo no va a ser siempre suficiente para lograr el fin. ¿Por qué? Hoy en día los proyectos son integrales, les decía, son atacados desde diferentes áreas del conocimiento para que el proyecto sea mucho más impactante, ¿no? Y por otro lado, una vez que yo haya desarrollado un software, al día siguiente no voy a ver que se haya solucionado el problema, sino después de estar utilizando un determinado tiempo el software, no sé, 3 meses mínimamente, y en el mejor de los casos, un año, ¿no? Una gestión, ahí voy a ver los resultados. Voy a ver cómo ha cambiado, cómo ha ido cambiando el problema, cómo ha cambiado la institución una vez que ha entrado en funcionamiento el software. Miren, esas dos cosas es importante delimitar. Tener bien en cuenta que mi proyecto, si por sí solo, no siempre va a resolver el problema, pero sí me puede ayudar a disminuir hasta qué nivel me va a ayudar a resolver el problema. ¿Y en qué tiempo lo vamos a hacer? ¿Qué tiempo después de la implementación yo ya voy a ir viendo los resultados? Si esto va a ser a mediano, corto o largo plazo. El propósito. ¿Sí? Obviamente que el logro del propósito me va a ayudar a alcanzar el fin. ¿Sí? Este es un efecto directo que se espera a partir de terminar todas las actividades que yo he planificado en la etapa de ejecución, ¿no? Si yo he dicho, voy a empezar a hacer el diagrama o todos los modelos, ¿no? Del RUC, por ejemplo, el modelo de análisis, diseño, implementación, ¿no? Con lo que es UML y todos sus diagramas, resultado de haber modelado, de haber programado. ¿Cuál es el resultado que voy a obtener? Un software. ¿Sí? Ese es el propósito, el objetivo general del proyecto. ¿Qué quiero hacer? Es un efecto directo de todos los resultados o componentes que yo he ido desarrollando en el proyecto. ¿Sí? Básicamente el propósito nosotros lo vemos como el resultado que se va a alcanzar, el objetivo general de mi proyecto, desarrollar un sistema de este tipo, ¿sí? Desarrollar un software integrado, ese es mi propósito. Y obviamente que ese propósito va a estar formado por un conjunto de productos, componentes, o dependiendo de la metodología que esté utilizando, un conjunto de resultados específicos, de iteraciones, ¿sí? De subsistemas. Cada componente es necesario para poder alcanzar el objetivo general. Yo necesito desarrollar todos los subsistemas, iteraciones para obtener mi software, ¿no? Que estoy proponiendo, el software que me estoy proyectando a desarrollar. Mis actividades, ¿sí? Van a ser todas aquellas actividades, mi plan de ejecución, plan operativo del proyecto, como ustedes quieran llamarle, ¿sí? Plan de acción, ¿sí? Que me va a permitir organizarme, ¿no? Para poder ejecutar todas estas acciones que me van a permitir luego alcanzar mis componentes y obviamente el objetivo del proyecto. Estas actividades van a ir de la mano, vuelvo a repetir, de lo que es la metodología. Si yo he decidido trabajar con Scrum, mi lista de actividades, mi plan de acción, mi plan de ejecución, mi plan operativo, como ustedes quieran llamarle, va a estar en función a la metodología, va a estar en función a Scrum. Ahí yo ya voy a organizar como un listado, un sumario, ¿no? ¿Sí? De actividades, de diagramas y demás a realizarse. Perfecto. Supuestos.
¿sí? Les decía, los supuestos son actividades necesarias o condiciones necesarias que se tienen que dar para que yo pueda, ¿sí?, alcanzar cada uno de mis componentes y obviamente mi objetivo general. Los supuestos van de la mano de los riesgos. Los riesgos pueden ser financieros, sociales, políticos, ambientales, institucionales, climatológicos y demás. Es todo evento que se da fuera del proyecto y que si sucede en realidad, puede ser que el proyecto fracase. Entonces yo como desarrollador tengo la obligación, ¿sí?, de poder establecer cuáles son esos posibles riesgos que pueden hacer que el proyecto, ¿sí?, estos eventos que se pueden dar ya sea en el equipo de desarrollo o sobre todo en el medio ambiente que le rodea al proyecto, que pueden ser, ¿sí?, que el proyecto se vaya retrasando, pueden hacer que el proyecto se vaya retrasando o llegando a un momento pueden hacer que el proyecto fracase. Estos riesgos, ¿sí?, yo los voy a identificar como un supuesto, es decir, expresado de manera positiva. Voy a pensar que estos riesgos no se van a dar. Si esto no sucede o si, ¿sí?, un riesgo expresado de manera positiva, ¿sí?, realmente se da, el proyecto va a seguir ejecutándose, ¿sí? Un momentito, por favor. Considerando eso, les decía, nosotros podemos establecer riesgos, chicos, supuestos, a nivel de actividades, de componentes y de propósito. Es importante pensar en positivo, es importante pensar que si no se da esto, o si yo logro un determinado financiamiento, voy a poder lograr también algunas actividades. Vamos a ir viendo cómo nosotros podemos ir estableciendo un conjunto de supuestos a nivel de actividades, componentes y propósitos y cómo se diferencian estos, ¿no?, al momento de encarar un proyecto específico. ¿Sí? Tal vez lo más difícil de poder identificar son los riesgos. Los chicos tienen mucho problema en identificar un riesgo, ¿sí? Es algo que debe ocurrir, ¿sí? Es un riesgo negado y que me van a permitir avanzar al siguiente nivel, ¿no?, del proyecto mismo. Los indicadores. Es una variable verificable. ¿Sí? Un indicador básicamente me permite establecer, me va a pedir medir si un determinado componente, un determinado objetivo se ha logrado. ¿Sí? Me dan las bases para poder hacer el seguimiento, ¿sí?, al desempeño de la evaluación, ¿no?, de un proyecto que nosotros estamos encarando. Es un conjunto de variables, ¿sí?, que nosotros debemos fijar. Cada indicador debe especificar una cantidad, el tiempo en el que se va a dar, el grupo social que nosotros vamos a evaluar, ¿no?, con ese identificador, el lugar y la calidad. Son 4 características que debe tener todo, 5 características que debe tener generalmente un indicador. Pero dentro de estas 5 características, los más importantes son la cantidad, la calidad y el tiempo. Son 3 características que sí o sí yo debo encontrar en cualquier variable, en cualquier identificador. Por ejemplo, cuando nosotros avanzamos, a ver, van a dar su primer parcial, como preguntaba uno de sus compañeros, ¿cómo puedo yo fijarme un indicador? Habíamos dicho que era un indicador, era una variable de medida, es una variable que me permite hacer seguimiento y evaluación. Entonces yo me puedo establecer un indicador como que, sí, ¿no?, el estudiante cuenta con un primer parcial mayor a 51 hasta fin de mes, hasta finales de enero del 2001, ¿sí? Entonces, y si este es mayor a 51, entonces está aprobado. Ese es un indicador. Entonces, ¿cuál es la cantidad? Un examen estándar, ¿sí? ¿Cuál es la calidad? Aprobado. El tiempo hasta finales de enero. Incluso mi cantidad es un examen mayor o igual a 51. Hasta finales de enero el tiempo, ¿sí? Quiere decir que está aprobado, es la calidad o la cualidad que nosotros vamos a evaluar con ese indicador, ¿sí? Y eso puedo seguirle aumentando mis otras características.
en la materia de ingeniería de software de la UATF. Miren, estoy estableciendo mi grupo social, el grupo hacia donde yo estoy orientando mi indicador, mi variable, que es la materia, y el lugar, la institución, el lugar, la localización, ¿no? Que me va a permitir hacer esa evaluación. En este caso es nuestra universidad, la carrera de sistemas de UATF. En muchos indicadores a veces es un poco conflictivo identificar el grupo social y el lugar. Es por eso que mínimamente se exige que por lo menos un indicador al momento de plasmarse deba tener las 3 características como mínimo. La cantidad, que me va a permitir tomar una decisión, la cualidad, que es lo que se está evaluando, ¿sí? Y el tiempo, hasta qué fecha se va a lograr. En el caso de software, un ejemplo de indicador puede ser contar con el primer subsistema del proyecto, ¿no? Pues aquí está la cantidad, el primer subsistema, el primero, ¿sí? Del proyecto hasta mediados de marzo, digamos. Estoy poniendo el tiempo, ¿sí? La calidad, ¿cuál es? El subsistema. Ya estoy hablando de mi primera iteración. Entonces, yo tengo que contar con la primera iteración, con el primer subsistema, hasta finales de marzo. Ese es un indicador que me va a permitir evaluar el avance del proyecto. Si hasta finales de marzo logro alcanzar eso, ahí es un indicador que me va a permitir demostrar lo que estoy planificando, lo que he ejecutado, lo que he planificado que se esté ejecutando. ¿Sí? Un indicador debe ser práctico. Debe medir lo importante. ¿Sí? Debe reflejar una meta que se va a lograr, que se va a alcanzar. Se debe establecer para cada objetivo que se ha plasmado. No se va a referir a algo que ocurrirá, sino que algo que yo voy a poder obtener como resultado y me va a permitir evaluar una etapa del proyecto. Debe ser independiente, debe ser focalizado, es decir, medible y específico, orientado a un grupo específico, ¿no? Por les decía las características que debe tener. Debe ser verificable, es decir, que para cada indicador que yo vaya a plasmar en mi proyecto, debo establecer una fuente de verificación. Ahí nos vamos a nuestra última columna, que son los medios de verificación. Estos medios de verificación, básicamente, como les decía hace un momento, me permiten demostrar que cada actividad, cada componente y el objetivo del proyecto han sido alcanzados. Me permite demostrarlo verificablemente, tangiblemente. Aquí en pocas palabras, los papelitos cantan, dicen, ¿no? Toda la información, todas las actividades que yo he dicho que se van a ejecutar, que se han plasmado en mi plan de actividades, en mi plan de acción, deben ser demostrables, ¿sí? ¿Y de dónde nosotros obtenemos toda esa información? Podemos obtener de fuentes primarias, fuentes secundarias, ¿sí? Fuentes primarias o secundarias, ¿eso qué significa? Yo podría revisar documentación, puedo elaborar diagramas, puedo hacer entrevistas, puedo hacer encuestas, ¿sí? Puedo ir y obtener una encuesta y analizar esas encuestas, son mis fuentes secundarias. Mis fuentes primarias, puedo ir y revisar documentación, puedo hacer diagramas, puedo ir y ver cómo funciona la institución. Es una fuente primaria. Todo eso documentado también, ¿no? Básicamente, la lógica de la matriz del marco lógico, ¿sí? En resumen de todo lo que habíamos visto hace un momento, tiene esta. ¿Sí? Habíamos dicho que lo primero que nosotros vamos desarrollando o obteniendo, es siempre la primera columna, la columna del resumen narrativo, ¿verdad? ¿Sí? Luego vienen los supuestos, los indicadores y los medios de verificación. Internamente hay una lógica, ¿sí? Que nosotros debemos atacar también dentro de la matriz del marco lógico. Por eso dice marco lógico, tiene una lógica interna, una lógica de causalidad, que nosotros debemos ver si se está cumpliendo en todo momento. Una primera relación de causalidades de las actividades hacia los componentes. Es que a esto a qué nos referíamos, ¿no? Como una actividad también que habíamos visto en el momento de plasmar la matriz. Tenemos que revisar si todas las actividades que se han planificado van a ser suficientes para alcanzar mis subsistemas, mis iteraciones. Si todas mis iteraciones están bien identificadas, no falta ninguna para poder alcanzar el objetivo general del proyecto, para poder desarrollar el software que quería desarrollar. Y finalmente, si ese software que nosotros hemos desarrollado nos va a ayudar a alcanzar el fin del proyecto después de un determinado tiempo, después de un tiempo que nosotros mismos nos hayamos dado, ¿verdad? Y una segunda relación causal que nosotros debemos revisar una vez que hayamos llenado todas nuestras celdas.
A esta relación causal es una relación diagonal, ¿no? Que me dice que no solamente analice esta relación causal de abajo hacia arriba, sino también es una relación diagonal que me muestra, ¿no? Y me dice las actividades que yo he planificado realizar, más los supuestos o condiciones necesarias, me van a permitir alcanzar los componentes. Los subsistemas, iteraciones o componentes identificados, más los supuestos o condiciones necesarias a nivel de componentes, me van a permitir alcanzar el objetivo del proyecto. Y el objetivo que yo me he plasmado como proyecto, ¿sí? Más los supuestos o condiciones necesarias que nos hemos establecido a nivel de propósito, me van a ayudar a alcanzar el fin o la meta del proyecto. Si esto es posible, está también la relación diagonal, ¿sí? Eso significa que todo lo que yo he identificado en mi matriz del marco lógico me va a permitir hacer una planificación, organización, un seguimiento y evaluación adecuado del proyecto, ¿sí? Esa es la última relación que tenemos que tomar en cuenta, chicos, ¿sí? No se olviden, ¿no? Lo que acabo de explicarles. Es necesario que cada uno de estas se lleve. Finalmente, tenemos que analizar, como les decía, las dos relaciones. La relación causal entre actividades, componente, propósito y fin. Y la relación causal entre actividades y mis condiciones necesarias para que se den los componentes. Además de que estos componentes, los resultados más las condiciones necesarias, me permitan alcanzar el objetivo del proyecto. Y este objetivo o propósito más sus condiciones necesarias me permitan alcanzar el fin para el cual ha sido desarrollado el proyecto. Habiendo visto todo eso, estaríamos terminando de la parte teórica de lo que es planificación, ¿sí? Y lo que nos interesa ahora es entrar a ver la parte de un ejemplo completo desde el árbol de problemas hasta el marco lógico, ¿sí? Para un caso de estudio específico en la materia, ¿sí? Entonces voy a detener la grabación, chicos, para empezar a hablar respecto al caso de estudio que nosotros tenemos que ver en nuestra asignatura, justamente orientado a lo que va a ser la gestión